Sabes, mudarme a Emerald Meadows fue como ganarme la lotería de los suburbios. El césped siempre estaba impecablemente cortado. Las aceras relucían y todos me saludaban con una sonrisa mientras cargaba cajas a mi nuevo hogar. Lo que no sabía era que este trocito de cielo tenía una portera muy específica y exigente. Se llamaba Brenda Sterling, aunque todos susurraban la abeja reina a sus espaldas. Como presidenta de la Asociación de Propietarios, dirigía nuestro pequeño rincón del mundo como si fuera su feudo personal, armada con un portapapeles y un ojo de águila para las infracciones. Y como soy ingeniera de software y trabajo desde casa, lo que significa un flujo constante de paquetes, estaba a punto de convertirme en su nuevo proyecto favorito. El rugido de las excavadoras rompió el silencio de la mañana. Me quedé paralizada en la entrada de mi casa, con un aviso legal temblando en mis manos, su papel endeble, ya húmedo de sudor. Según los registros del condado, mi rancho de 12,000 acres se había vendido por completo. El periódico afirmaba descaradamente que yo había firmado la transferencia de la escritura, el operador de la excavadora, un joven que no debía de tener más de 25 años. Incluso pareció disculparse cuando corrí hacia él, agitando los brazos con furia. Inmediatamente apagó el motor y se bajó de su enorme máquina. Explicando que Sunrise Valley Development Corporation había contratado a su empresa para limpiar el terreno para la fase 3 de su lujosa expansión. Cuando le dije, con la voz entrecortada por la incredulidad, que esto era me llamo Julian Hayes y soy ranchero de tercera generación en el oeste de Texas. Mi abuelo, un hombre de coraje y determinación, compró este terreno en 1947 con cada centavo que había ahorrado, trabajando en los campos petrolíferos. Mi padre, con su buen ojo para las oportunidades, lo amplió, transformando acres polvorientos en excelentes tierras de pastoreo, que albergaban a más de 800 cabezas de ganado Black Angus. Cuando falleció, los residentes de la Liga de Propietarios se quejaban constantemente de todo, desde el repulsivo olor a estiércol hasta el inquietante canto de los gallos al amanecer. Habían solicitado incansablemente al condado que declarara mi rancho una molestia, pero afortunadamente las leyes de propiedad de Texas protegían firmemente las explotaciones agrícolas anteriores al desarrollo residencial. Sin embargo, esa protección aparentemente no le importaba nada a Madame Bethany Thorne. Bethany Thorne, presidenta de la Liga de Propietarios, había estado detrás de mi terreno desde el mismo día que asumió el cargo. Se presentaba en mi puerta en su pulcro carrito de golf, portapapeles en mano, y con esa sonrisa tan familiar y completamente falsa, ofrecía cantidades ridículamente bajas por solo una pequeña parte de la propiedad, alegando con un tono empalagoso que mi ganado descuidado era una monstruosidad para sus estimados residentes. En cada ocasión me negué, cortés, pero firmemente, explicando que este era un rancho en funcionamiento no andicorado. La última vez que me visitó, lo que no sabía entonces, lo que ocultaba meticulosamente, era que Bethany no solo era presidenta de la Liga de Propietarios, también era una socia silenciosa e insidiosa de Sunrise Valley Development Corporation, un detalle que había ocultado astutamente mediante una red de empresas fantasma y su apellido de soltera. Los registros públicos, que descubrí más tarde, mostraban que había estado comprando sistemáticamente terrenos por todo el condado durante años, siempre mediante intimidación, dudosas artimañas legales o medios directamente fraudulentos. Mi rancho, el legado de mi familia, era su ballena blanca, a la única propiedad crucial que completaría su gran plan maestro de desarrollo, uniendo todas sus parcelas en un extenso imperio de lujo. Ya había prevendido lotes en mi terreno a inversores entusiastas
prometiendo la entrega en 6 meses. La inmensa presión por cumplir, por monetizar su gran visión, la había llevado a la desesperación suficiente como para cometer delitos federales. Los topógrafos habían aparecido en mi propiedad una semana antes, meros sombraos, revoloteando sobre mi terreno. Cuando los confronté, afirmaron con calma que estaban trazando los nuevos límites de la expansión de Sunrise Valley. Me mostraron documentos de aspecto oficial, con sellos del condado incluidos. Llamé de inmediato a mi abogado, pero para cuando conseguimos una orden judicial, ya habían delimitado grandes extensiones de mi terreno. Fue entonces cuando la situación se agravó. Una mañana, al despertar, encontré 15 metros de mí, cerca perimetral brutalmente derribada, y huellas de neumáticos recientes que se adentraban en mi pastizal. 23 de mis preciadas reses, Black Angus, habían desaparecido. Mi abogado, Tom Vance, descubrió algo que me heló la sangre. La Liga de Propietarios había presentado una acción silenciosa de título ante el condado, reclamando descaradamente la propiedad basándose en un contrato de servidumbre inventado de 1962. Inmediatamente contraté a Alex Chun, un experto en documentos forenses de Dallas, especializado en casos de fraude. Lo que encontró fue asombroso. Las firmas en la transferencia de escritura eran falsificaciones flagrantes, pero sofisticadas. La Liga de Propietarios había contratado a un falsificador profesional que había copiado meticulosamente mi firma de los registros públicos, pero cometieron un error crucial y fatal. Usaron la inicial incorrecta del segundo nombre. To-do's loss. Documentos legales que había firmado usaban mi segundo nombre completo, Alejandro. Sin embargo, los documentos falsificados solo mostraban la letra A. Fue un pequeño detalle que resultaría ser su colosal ruina. La oficina del sheriff local, frustrada, se negó a investigar, alegando que se trataba de un asunto civil. El fiscal del condado, que también había recibido convenientemente donaciones de la Liga de Propietarios, de repente no tuvo tiempo de reunirse con nosotros. Ni siquiera el periódico local, por lo general sensacionalista, quiso publicar la historia. Fue entonces cuando me di cuenta de la profundidad de esta conspiración, pero no iba a rendirme. Si querían jugar sucio, les demostraría lo que 3 generaciones de testarudos rancheros tejanos podían hacer. Contacté a un amigo de una cadena nacional de noticias y filtré absolutamente todo lo que encontramos. La noticia explotó de la noche a la mañana. Rancho robado por una asociación de propietarios corrupta se convirtió en noticia de actualidad. Los periodistas invadieron Sunrise Valley como una plaga de langostas hambrienta. Bethany intentó dar una conferencia de prensa, pero le salió el tiro por la culata al no poder explicar los documentos falsificados. Tartamudeaba y se ponía de un color púrpura alarmante, mientras los periodistas la presionaban sin cesar con preguntas. En cuestión de días, el FBI abrió una investigación por fraude interestatal. El falsificador que habían contratado había cruzado las fronteras estatales, lo que lo convertía automáticamente en un delito federal. De repente, todos querían hablar. El primer denunciante fue Robert Vance, sin parentesco con Alex, quien se desempeñaba como tesorero de la Liga de Propietarios. Valiant Man presentó conversaciones grabadas donde Bethany hablaba explícitamente del plan de falsificación. Incluso llegó a decir, con una risa escalofriante, que los viejos rancheros como yo éramos demasiado estúpidos para darnos cuenta de los trucos legales. Más miembros de la junta directiva siguieron su ejemplo, cada uno revelando valientemente detalles de la extensa conspiración. La empresa promotora detrás de Sunrise Valley había prometido sobornos masivos a quien pudiera entregarme el terreno. Bethany podría ganar más de $2 millones
Con el acuerdo, la Fiscalía Federal actuó con rapidez. Confiscó las computadoras de la Liga de Propietarios y encontraron un tesoro de pruebas condenatorias. No solo me habían atacado a mí, sino también a otros 17 propietarios en los últimos 5 años. Algunos habían vendido bajo una enorme presión, mientras que otros habían perdido sus casas por tramas escalofriantemente similares. El historial de correo electrónico de Bethany mostraba que presumía abiertamente de sus tácticas ante otros presidentes de asociaciones de propietarios, animándolos descaradamente a usar métodos similares. Había escrito explícitamente que los derechos de propiedad eran solo obstáculos molestos para el embellecimiento de la comunidad. Las pruebas revelaron un patrón aún más siniestro en 3 propietarios ancianos. Habían fallecido en circunstancias sospechosamente repentinas, tras negarse a vender, si bien no se pudo demostrar ninguna conexión directa con Bethany. En esas trágicas muertes, la fiscalía descubrió que había investigado meticulosamente sus afecciones médicas y rutinas diarias. Un correo electrónico escalofriante, dirigido a su abogado, incluso le preguntó, hipotéticamente, sobre las leyes de sucesiones, y si los retrasos en el descubrimiento de fallecimientos podrían afectar las transferencias de propiedad. El FBI amplió su investigación, incorporando a especialistas de su división de delitos de cuello blanco. Descubrieron que Bethany había acumulado más de $40 millones a través de sus diversas tramas, meticulosamente escondidos en cuentas offshore en las Islas Caimán. El juicio federal duró 3 semanas. Declaré durante horas, detallando todo lo que me habían hecho pasar. La fiscalía presentó pruebas abrumadoras de crimen organizado, fraude electrónico, conspiración y falsificación. El abogado de Bethany intentó desesperadamente culpar a todos los demás, pero el jurado no se lo creyó. Cuando se emitió el veredicto, la sala estalló en cólera. Culpable de todos los cargos. El juez no se anduvo con rodeos durante la sentencia. Lo calificó como uno de los casos más atroces de robo de propiedad y fraude sistemático que jamás había visto. Sus palabras resonaron en la sala al detallar cada cargo. Dijo, con ira contenida, que Bethany había corrompido las mismas instituciones destinadas a proteger a los propietarios. Había transformado una asociación de propietarios en una sofisticada organización criminal. Señaló que no había mostrado ningún remordimiento durante el juicio, incluso sonriendo con sorna cuando las víctimas testificaron con valentía. Las directrices federales de sentencia sugerían de 8 a 10 años, pero el juez dijo que las circunstancias excepcionales justificaban más. Quería enviar un mensaje inequívoco a otras juntas de asociaciones de propietarios de todo el país, que este tipo de abuso de poder descarado no sería tolerado en Bethany. Thorne fue condenada a 12 años de prisión federal y se le ordenó pagar $75 millones en restitución. Mientras el alguacil la esposaba, gritó que todo era un malentendido, que solo intentaba mejorar la comunidad. Su rostro palideció al comprender la aplastante realidad. Lo había perdido todo: su libertad, su vasta riqueza, su reputación, todo por una codicia insaciable. Los demás conspiradores recibieron sentencias de entre 3 y 8 años. La Liga de Propietarios fue disuelta oficialmente por orden judicial. La ironía final: mientras la llevaban para procesar la fianza, se volvió a mirar la galería. Nuestras miradas se cruzaron por un instante y vi un destello de terror puro y puro. La mujer que había aterrorizado a un vecindario con céspedes impecables y reglas arbitrarias, ahora se enfrentaba a la cruda realidad de una prisión federal, con su reino meticulosamente construido, completamente demolido por su propia arrogancia. Avaricia, su desesperado lamento sobre el valor de sus propiedades,
y como solo intentaba mejorar el vecindario, parecía ahora completamente hueco. Perdido en el silencio resonante del juzgado, mi rancho, sin embargo, sigue aquí, prosperando, bajo el sol del oeste de Texas.